cuarto lugar, mediante la postura de Leonor Silvestri a la frase la maternidad será deseada o no será. Bueno, con respecto a la disociación de maternidades, es necesario mencionar que las técnicas de reproducción asistida han diversificado las funciones maternas. Así, la aportación del gameto, la aportación del proceso de gestación y el deseo de voluntad de ser madre pueden corresponder a más de una mujer. Aquí la función jurídico-social de ser madre obviamente también va a recaer en diferentes figuras y el derecho debe resolver cuál va a ser la maternidad que es jurídicamente relevante. Entonces, como los diferentes mecanismos de procreación han influido sobre los modos de adquisición de parentesco, la ciencia va a permitir hacer un corte entre dos cuerpos, entre comillas, maternos, donante de ovocito y prestadora de útero, y también de una figura de madre de la intención, y ante esta situación van a nacer múltiples interrogantes en relación también a lo que va a ser la construcción social del parentesco. Estos progresos que ya hemos mencionado acerca de las técnicas de reproducción asistida van a terminar con la certidumbre de la maternidad, por decirlo de alguna manera, porque van a destruir la concepción relacionada al principio del derecho romano, mater semper certa est, por el que la determinación de la maternidad vendría dada por el parto. Entonces, como hemos mencionado anteriormente, las técnicas de reproducción asistida van a permitir la figura de inclusive tres mujeres implicadas al momento del nacimiento de un nuevo ser. La comitente, quien aporta el óvulo, quien lleva a cabo la gestación. Estas funciones, como ya hemos mencionado anteriormente, hablando de las variantes de esta técnica, pueden recaer en dos mujeres con combinaciones diferentes o bien en tres mujeres. De cualquier forma, la maternidad de la que hablamos ahora se aleja absolutamente de la maternidad histórica, clásica, que tiene una categoría social y jurídica perfectamente conocida y acuñada. Dale nomás. Ahora, ante esta disociación de maternidades viene la interrogante acerca de la determinación de la maternidad. Entonces, la doctrina y la jurisprudencia van a presentar tres posturas principales acerca de cuál sería la maternidad que es jurídicamente relevante. En primer lugar, está la teoría de la contribución genética. Para esta postura, la maternidad jurídica debe ser atribuida a la mujer que aporta el óvulo. Quienes adscriben a esta postura mencionan que provee una certeza científicamente verificable porque un examen de ADN se puede hacer en cualquier momento de la vida de las personas, porque además sería un criterio neutro de parentesco y le otorgaría el mismo valor a la contribución masculina y femenina, lo que es bastante cuestionable y que inclusive está en las objeciones a esta postura y los argumentos a otras. Entonces, aquí el sexo genético sería también, para quienes apoyan esta doctrina, el elemento que llevaría a los padres a utilizar las técnicas de reproducción asistida en lugar de adoptar, por ejemplo. Y además, históricamente, según quienes adscriben a esto, se ha visto un deseo de conexión genética que se ha puesto en manifiesto en la búsqueda de donantes o hermanos genéticos por parte de los niños que han nacido mediante estas técnicas. Algunas objeciones a esta misma teoría se refieren a que enfatiza en el modelo masculino de la paternidad, en lugar de darle la contribución y la importancia capital al parto por parte de la mujer. Este genetismo trivializaría la función de la gestación y devaluaría la contribución de la mujer en la procreación. Otra contradicción con respecto a esta teoría se da obviamente cuando una mujer netamente dona un óvulo y no tiene ninguna intención o deseo de ser madre. En segundo lugar, la teoría de la preferencia de la gestante es aquella según la cual la maternidad se define por la gestación y se determina por el parto. Para quienes adscriben a esta postura, madre es aquella mujer que ha gestado y ha parido siguiendo la regla del derecho romano. También defienden que aquí existe una comunicación bilateral durante 9 meses en cuanto a esferas tanto biológicas, psíquicas y afectivas, y el factor natural y sociológico de la gestación es aquí el que desplaza absolutamente a todo el resto de la otra esfera involucrada.
En tercer lugar, y esta es la teoría en la que es más posible identificar la noción de deseo, es la teoría de la intención. Para quienes van a adscribir a este pensamiento, madre va a ser quien quiere y quien desea ser madre. Entonces, el elemento determinante para la maternidad no sería la genética ni sería el parto, sino que sería el concepto de voluntad procreacional. Quienes se suman a este pensamiento sostienen que sin el deseo de la madre, de la parte comitente en realidad, de ser padres o madre, entonces el hijo nunca hubiese nacido, no se hubiera iniciado todo este proceso. Algunos argumentos de esta teoría igual son bastante cuestionables. Por ejemplo, hay uno que dice que la gestante se ha prestado voluntariamente a esto. Sin embargo, muchos son los casos, la mayoría, donde las gestantes son mujeres que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad y donde obviamente el concepto de voluntad o algo que es voluntario es sumamente discutible. Aquí el deseo y la intencionalidad de ser madre se van a traducir en el concepto de voluntad procreacional, que va a ser entendido como la fuente de filiación. Eso. Ahora, con relación a esta parte que se refiere a que el único hijo válido es aquel que va a provenir de mis genes, o la sangre es más densa que el agua. Acá vamos a hablar acerca del deseo de gestación por sustitución en relación al deseo de nexos biológicos y también de trascendencia. Para reflexionar acerca de esto, vamos a utilizar algunos datos que se obtuvieron en el segundo encuentro de familias LGBT europeo y que estos no tienen validez estadística, pero sí sirven de lineamiento para algunas reflexiones. En este encuentro, el porcentaje en cuanto a las modalidades de acceso a la parentalidad se mostró con una predominancia hacia la inseminación clínica o técnica de reproducción asistida, seguido por la adopción, con una diferencia como de un 10%. Sin embargo, la adopción y los discursos acerca de la adopción en este encuentro se relacionan mayormente a la interculturalidad, mientras que los discursos y la presencia de institutos de reproducción asistida fue totalmente dominante, con una orientación a dejar una huella en el mundo o dejar algo mío en el mundo. Aquí inclusive las opiniones que se reunieron acerca de familias LGBT+, eran la de que tenían un deseo manifiesto de atravesar por procesos biológicos con tal de alcanzar la parentalidad nucleada en torno a los lazos genéticos. Sin embargo, también es posible mencionar que van a existir casos donde van a optar por la gestación por sustitución o otras técnicas de reproducción asistida, porque el proceso de adopción es muy largo, muy complejo. Estos factores nos permiten llegar a una suerte de conclusión con respecto al deseo de trascender y el deseo de dejar algo mío en el mundo, y es que con respecto a esto va a ser posible mencionar que las denominadas familias arcoíris innegablemente han generado ruptura en cuanto a lo que es la concepción de familia, poniendo en cuestión la indisolubilidad de las relaciones entre sexualidad, procreación, existencia, alianza o filiación, pero que sin embargo van a mantener la reproducción de elementos correspondientes al modelo hegemónico vigente, como lo son la universalización de la familia nuclear en torno a la gente. De esta forma vamos a mencionar que hombres y mujeres, tanto LGBT como parejas heterosexuales, estériles, inclusive familias monoparentales, van a incurrir en grandes esfuerzos, tanto personales como económicos, para conseguir un vínculo genético. De la mano de esto, obviamente, aquí se va a mencionar el concepto de trascendencia como una parte del desarrollo que es psicológico y de la influencia social en cuanto a lo que queremos dejar en este mundo, es decir, nuestros hijos en este caso, que va a empujar a las personas de cierta manera a la utilización de estas técnicas de reproducción asistida antes que adoptar, por ejemplo. Sin embargo, con respecto a esto, y obviamente con lo que hemos hablado hacia atrás, es súper importante hacer una interrogante y presentar el siguiente cuestionamiento.
Si consideramos que la maternidad y la paternidad no son derechos inalienables, y también que la parentalidad, como no un derecho, se va a contrastar con un deseo o, entre comillas, capricho de trascender en cuanto a nexos biológicos, es necesario reflexionar y cuestionarnos acerca de lo siguiente. ¿Vale realmente la pena el riesgo que se corre con el fin de satisfacer este deseo? Porque es un deseo, no es un derecho. Dale, ¿no? Y en tercer lugar, el concepto de corporalidad. Cuando hablamos de corporalidad, y lo vamos a hablar de manera bastante somera igual, vamos a decir que existen algunos procesos, como lo son, por ejemplo, el aborto o el embarazo, sobre el que va a ser obviamente muy diferente hablar desde la posición de un hombre en contraste con la posición de una mujer. Y sobre todo el proceso de gestación no es un proceso que va a pasar desapercibido o que no sea importante. Por el contrario, es un proceso de gran importancia en cuanto a transformaciones corporales, cambios fisiológicos de la mente y obviamente de la imagen. Entonces, como la corporalidad de la gestante se va a ver íntimamente comprometida en este proceso, es necesario mencionar que así como va a ser distinto hablar del aborto o del embarazo desde la posición de un hombre que desde la posición de una mujer, también va a ser muy diferente hablar sobre el proceso de gestación desde la perspectiva de una mujer que cuenta netamente o solamente con el deseo de ser madre, que desde la posición de una mujer que realmente va a gestar y va a atravesar por todo este proceso. Resumiendo un poco las cosas de las que estaban hablando mi compañera, existen ciertas tensiones acerca de la técnica. Entre ellas está, por ejemplo, esta paternidad sin maternidad, el deseo de los padres homosexuales de ser padres, y dejando un poco de lado el terreno biologicista que podría ser criticado como conservador. Es necesario asumir que el proceso de gestar es llevado a cabo netamente y completamente por un cuerpo femenino. Entonces, ¿cuál es la necesidad de un hijo biológico por parte de estas parejas homosexuales? Al fin y al cabo es el cuerpo gestante el que se va a ver desgastado por esta técnica. Ya, como vimos en la breve presentación del Calibán y la Bruja, hay una obsesión por controlar esta reproducción y de fomentarla por parte del patriarcado y del capitalismo, bajo la lógica de la producción, y se plantea como necesaria, como natural y una responsabilidad que es femenina. Y es posible entonces establecer dentro de esta lógica una conexión entre estas, eh, estas lógicas históricas, perdón, y la intención de ser padres manteniendo la herencia genética y prescindiendo también de la mujer gestante donde se lleva a cabo. Entonces habría en realidad una réplica quizás desde la lógica patriarcal. También vamos a ver sobre que existe si existe realmente una libertad de elegir de la mujer que gesta realmente, porque se le da una mediación económica a este proceso. eh, Hay ciertamente transformaciones que son radicales del cuerpo y también hay un riesgo de mortalidad de parte de la gestante. Y al final se le va a dar un valor económico a este riesgo y a este cuerpo. Hay una desacralización entonces del embarazo y es más fácil incluso que si el cuerpo realmente del hombre no vive este proceso de gestar. Eh, Finalmente, también si hablamos desde la parte altruista, que también se plantea, existiría a lo mejor el mismo cuestionamiento. Habría entonces que cuestionarse por qué existe esta necesidad de replicación de la imposición patriarcal de la reproducción. La Cata, si la puedes desmutear, por favor. Ahora sí. Y ya, bueno, para ir finalizando la línea argumentativa del tema del deseo y nuestras conclusiones, les voy a presentar las posturas de Leonor Silvestri sobre la temática o sobre
la frase o el eslogan feminista que nos parecía tan rutilante, de que la maternidad será deseada o no será. Bueno, primero para contextualizar, Leonor Silvestri es una escritora argentina, ya de temáticas de género, de identidades, etcétera, de tendencia anarquista, que consideramos importante mencionar sus posturas entendiendo que uno de los cuestionamientos a la gestación por sustitución tiene que ver con este deseo de maternidad y en la concepción que vamos a tener de ese deseo. Ya ella menciona que en esta nueva ola feminista, que ella mira con bastante desconfianza, a través de la referencia a la frase de que a través del bien se han vehiculizado las peores catástrofes, se han vehiculizado bastantes enunciados que han sido bastante resignificantes de lo que es la biología, lo que podríamos decir un retorno a pensar lo sagrado del útero y la biología como destino, contrario a que precisamente fue el primer feminismo el que pensó que la biología no era destino. Entonces se han creado una serie de enunciados que no han sido de todo pensados y que tienen y esconden una serie de trampas. Y uno de ellos es el de la maternidad será deseada o no será. Ya hay que recordar que desde Simone de Beauvoir, una serie de teóricas del feminismo de los años 70, solía considerar que la libertad empezaba por el vientre, pasando incluso por el llamamiento a la huelga de vientres y de útero, de manera simultánea, a la par que estos feminismos iban pensando que la biología precisamente no era destino, y que por ende el útero de la mujer era el último bastión, como suele decir Silvia Federici, último bastión de lucha que el capitalismo reclama del cuerpo de las mujeres y que es donde se desarrolla una lucha contra el capitalismo o donde el capitalismo opera. Es decir, los cuerpos feminizados serían hoy en día el último bastión de los estados, de los paraestados y de las corporaciones religiosas. Entonces aparece esta frase de la maternidad será deseada o no será, y se deja de pensar qué es lo que supone el deseo. También tenemos a Deleuze y Guattari, que toman esta idea de que el fascismo se puede desear, recordando que, por ejemplo, en la Alemania nazi se votó y se deseó el fascismo, ¿ya? Y elaboraron una muy compleja teorización del deseo, no como el deseo de un objeto como tal, como se plantea en el pensamiento freudiano más clásico, sino como una producción, un proceso y un producto. Las tres cosas al mismo tiempo y por ende una máquina que funciona y que es concomitante con las máquinas del capitalismo. Es decir, este deseo no va a ser algo que esté oculto y reprimido, sino que va a ser también una construcción, una gestión. Se va a poder gestionar el deseo, se puede manipular, se puede crear. ¿Ya? Entonces la idea es el deseo como una máquina de producción, también como una construcción política, historizable y un producto cultural. Entonces cuando pasamos de decir sí al placer, no a la maternidad, a decir la maternidad será deseada o no será, hay todo un universo que va a dar por tierra muchos enunciados del feminismo que algunas de nosotras hasta hace poco nos parecían tan rutilantes y tan atractivos. ¿Ya? Leonor Silvestri es de las que cree que la maternidad es deseada, así como es deseado el capitalismo, como hay gente que está maravillosamente bien con una tarjeta American Express de oro, que desea casarse para toda la vida y reproducirse. Entonces, efectivamente es deseada, pero que sea deseada no quiere decir absolutamente nada que le convenga al cuerpo, quiere decir que ha sido producido, tal como le explica el Calíbal la bruja de Federici, que explica también cómo se produjo a la mujer doméstica a través de un genocidio a ambos lados del Atlántico para eliminar a todas las mujeres que no eran esta mujer doméstica, ¿ya? Entonces, que la maternidad sea deseada no quiere decir necesariamente que eso le va a convenir al útero gestante, y según el planteamiento de Leonor Silvestri, se podría pensar que a esta altura del siglo XXI, con osos polares atacando poblaciones famélicos, el Ártico semiderretido, los mares llenos de plástico, se podría pensar que no solamente no le conviene al útero gestante necesariamente, como decía Simone de Beauvoir, sino que tampoco le convendría al mundo, al ecosistema, etcétera, y que de cierta forma sería bueno de dejar de entender la reproducción como la tenemos hasta ahora, sobre todo quienes estamos siendo vehiculizadas por este tipo de eslogan, que somos las mujeres occidentales u occidentalizadas, porque hay que convenir que acá nadie está hablando de la reproducción de las mujeres de África o de las Guaraní Tupí o de los grupos de la Amazonía profunda. Estamos hablando de este deseo de reproducción de mujeres occidentales u occidentalizadas, sobre todo en esta región, digamos, Latinoamérica. Entonces, el capitalismo va a tener sus deseos, va a producir deseos que lo respalden subjetivamente, que lo sustenten, y uno de ellos va a ser la maternidad. Entonces, una de las cosas que sería importante de revisar en este análisis crítico a la temática de la gestación por sustitución es lo del deseo. Desconfiar del deseo,
que la maternidad sea deseada no quiere decir necesariamente que le convenga al cuerpo útero gestante, sobre todo porque para obtener esa preciada libertad es necesario no ocuparse, por ejemplo, todo el tiempo de la cría humana, justamente porque si no lo único que haríamos sería ser esa mujer reproductora, hogareña, doméstica, que no se encarga del hogar y que tanto se aleja del supuesto ideal de los feminismos transversalmente. Entonces, ¿quién se encarga de criar a las crías humanas si no lo hace la mujer? Y la única manera para quienes puedan pagarlo es dejando a las crías en guarderías desde una temprana edad, sometiendo a una explotación económica a mujeres sometidas a procesos de racialización, usualmente más pobres que la que va a contratar el servicio. Si quiero tener hijos o hijas, finalmente la manera sería explotando a otras mujeres, probablemente en un acto de pareja, probablemente que siempre va a ganar menos la hora que yo, o haciendo lo que siempre se le reclama al patriarcado, que hace con una, que es realizar tareas por amor, que ocurre cuando las abuelas, por ejemplo, se hacen cargo de la crianza, que son algo así como la natural, de cocriar con la mujer que decidió reproducirse en vez de cerrar la fábrica o irse a la huelga de úteros, por ejemplo. Entonces, en resumidas cuentas, que la maternidad sea deseada no quiere decir absolutamente nada, que los deseos tienen que ser puestos sobre la mesa y se debe desconfiar y revisar esos deseos, sobre todo deseos que tentarían de manera directa de alguna forma contra el mundo según la postura de esta autora, ¿ya? Que son principalmente los seres no occidentales, ¿ya? Y entender todo esto entonces en el contexto de entender que la gestación por sustitución tiene como uno de sus pilares que lo fundamentan este supuesto deseo de maternidad, ¿ya? Ya para ir concluyendo, quisimos agregar esta diapositiva respecto de la postura de los feminismos en esta temática. Ya evidentemente, como en todos los temas, las posturas de los distintos feminismos, en verdad no hay un consenso respecto de las opiniones alrededor de este debate, que cada día se expande más a través del mundo con sus matices, con sus contradicciones, etcétera, y que eventualmente en algún momento va a implicar una discusión en Chile que va a plantear una extensa pugna de argumentos desde los movimientos políticos, feministas y, por supuesto, siendo Chile, religiosos, ¿ya? Dentro de los argumentos a favor, ellas mencionan que habría un reconocimiento de la autonomía para decidir, que cuando se cuestiona esta técnica se hace una intromisión de tipo paternalista, y que además es una técnica altruista y garantista. Por otro lado, quienes se encuentran en contra mencionan que esto termina siempre en una mercantilización del cuerpo y con una reproducción subordinada a la producción, que finalmente va a anular la autonomía reproductiva y que va a conectar directamente con el capitalismo, con el patriarcado y con el clasismo. ¿Ya? ¿Por qué dicen que se anula la autonomía reproductiva? Es porque niega a las gestantes el derecho a decidir durante el proceso de embarazo y en la posterior toma de decisiones, aunque inicialmente haya sido un contrato o un trato, o sea, no saben cuáles van a ser las emociones o las situaciones que se van a ir dando en el camino. Por otro lado, la relación social que se establece con esta práctica va a conectar con el capitalismo, el patriarcado, etcétera, que son asuntos que desde el propio movimiento se tratan de combatir. Entonces rechazan la idea de que las mujeres sean usadas como contenedores y sus capacidades reproductivas sean compradas, omitiendo los vínculos emocionales y afectivos que la madre gestante va a construir eventualmente durante los 9 meses de embarazo. Y aquí un dato importante es que en estas granjas prácticamente reproductoras de turismo reproductivo, incluso se contratan psicólogos y psiquiatras para que intervengan y las mujeres no desarrollen lazos afectivos con sus crías, ¿ya? Incluso se ha comparado esta práctica con la trata de niños, ¿ya? Se dice que estos deseos de altruismo o generosidad no van a evitar la mercantilización ni el tráfico. Y por otro lado, que el mercado de vientres de alquiler solo va a ser posible en un contexto de feminización de la pobreza y que va entonces a constituir una práctica racista y clasista. También sería una práctica que se va a prestar para que las mujeres jóvenes de una familia sean explotadas y usadas como fuentes de ingreso inclusive, como ha pasado, por ejemplo, en Tabasco, que 4 mujeres entre 22 y 30 años, creo, a las que su abuela alentó a embarazarse durante muchísimas veces, todas las veces que pudieran, antes de cumplir los 35 y efectivamente vender a estos niños. Y además, las mujeres que entran en esta técnica renuncian, digamos, a un derecho básico que es el de filiación. Ya, como decíamos, los vínculos emocionales que se van a desarrollar no se pueden prever. Ya,
Y ya para ir finalizando, respecto de las conclusiones que pudimos sacar de este extenso relato, lo primero es que la gestación por sustitución de reproducción asistida, que está olvidando el verdadero papel de los cuerpos de las mujeres y el embarazo en la reproducción, entendiendo que el embarazo como tal es un proceso que no es una técnica, ¿ya? Que el deseo de maternidad y paternidad no es un deseo universal y un derecho inalienable, y la gestación por sustitución lo que busca es satisfacer los deseos de los adultos, pero no se preocupa en ninguna parte del bien superior de los niños y de las niñas, que resultan de esta técnica, ¿ya? También que gestar y parir para otros no es un derecho ni un ejercicio de libertad de elección de las mujeres, porque cuando la alternativa a esto es la pobreza extrema o la carencia constante de recursos, entendiendo quiénes son las mujeres que se ven involucradas, la elección jamás va a ser libre, ¿ya? Y que a través de la gestación por sustitución va a haber una reproducción del control sexual y de la mercantilización del cuerpo, donde los úteros van a ser este objeto de comercio. Y que los contratos mercantiles asociados a la gestación subrogada por sustitución abren la puerta a lo que conocemos como eugenesia, es decir, puedes elegir que los donantes de gametos sean rubios, tengan determinado color de piel, coeficiente intelectual, etcétera. Es decir, es una fabricación de niños a la carta. Y en países en que se han legalizado estas modalidades, ha llegado a pasar que se abandonan las criaturas cuando su aspecto características no responden a lo que las personas querían. Y de hecho le tienen un nombre que lo llaman la no satisfacción del servicio. Y permite incluso rechazar a los bebés que no sean del sexo solicitado. Entonces, este tipo de situaciones son casos emblemáticos porque pone de manifiesto el abandono al que se ponen los niños producto de los vientres de alquiler y la poca protección de sus derechos. No hay que perder de vista que el deseo de maternidad y paternidad, eh, por legítimo que incluso pudiese llegar a ser, depende de la visión de cada uno, no es un derecho, mucho menos tomando en cuenta que ese deseo a veces puede entrar en conflicto con los derechos de las mujeres y de la infancia, ya donde hay niños que incluso han sido enviados a ser, por decirlo, para someterlo incluso a explotación sexual. Esos casos han existido, entonces está claro que esta industria incluso tiene un fuerte parentesco con el tráfico de menores, ¿ya? La gestación por sustitución también en la práctica tiene muchas complicaciones y riesgos asociados a la temática del embarazo y va a contribuir a continuar perpetuando la idea de las mujeres como meros instrumentos al servicio de los deseos de otros, incluso a costa de la vida y de su bienestar. Y estos riesgos de la técnica van a ser asumidas por mujeres empobrecidas, principalmente del tercer mundo, y o mujeres emparentadas emocionalmente en los casos entre comillas altruistas. Por otro lado, la regulación a favor de esta maternidad subrogada no va a garantizar la protección de las partes involucradas, especialmente de los bebés nacidos y de las mujeres contratadas como madres gestantes, porque es bastante ingenuo creer que dicha regulación va a terminar con todas las malas prácticas y los múltiples abusos a los que se prestan el uso de mujeres, digamos, como fábricas de niños finalmente. Y por el contrario, solo va a continuar promoviendo y perpetuando el turismo reproductivo y la trata de personas. Ya como último punto, recalcar que como en muchas otras situaciones que hemos visto, hay una nula resistencia desde el gremio médico, tanto porque no hay una reflexión ni una discusión al respecto en ninguna parte prácticamente, y por otro lado, entendiendo los intereses económicos que hay detrás de esta técnica, como fueron mencionados anteriormente. Bueno, eso. Muchas gracias por su atención y perdonen si el relato fue muy extenso, pero era una temática bastante compleja con muchas cosas que abordar. Así que eso. Les dejo el espacio para comentarios, dudas, preguntas, lo que sea. Y ahí cuando les mandemos la presentación hay unos memes de regalo. La mejor parte son los memes. Preguntas en el chat. Una niña preguntó si estaban disponibles las sesiones anteriores. No, las presentaciones quedan para la unidad, porque es un trabajo de investigación, pero lo que sí en ese caso hay una presentación que es la de, que no fue del seminario, sino que fue una entrevista con la doctora Leonor Olate, que era la doctora que atendió al Machi Celestino Córdoba. Esa está en YouTube y en Facebook también. Sergio tenía una
Bueno, Quería levantar la mano. Sí, o sea, desgraciadamente tenemos poco tiempo de discutir porque pasó el tiempo. Yo tendría 5 observaciones. Primero, genial. Genial. Tanto tiempo esperando esto y al final se logra. Es una maravilla doblar la mano a una enseñanza positivista de la medicina y a un menosprecio constante de todo aquello que nos sigue las huellas de la enseñanza científica considerada como la única generadora de verdad. Ahora, tengo la sensación, segunda afirmación, que esto es universidad, no otra cosa, pero esto es universidad en la medida que nos agarra para el palanqueo a los estudiantes de medicina. O sea, que esta cantidad de gente inteligente que entra a estudiar medicina se le ofrecen otras alternativas que aquella de memorizar hasta el infinito lo que le están enseñando. Tercero, evidentemente esta exposición aparece como un paquetito completo, ¿ya? Y se orienta, entra a participar en discusiones que tienen relación con el feminismo. Pero creo que el compromiso con intervenciones de este tipo es llevar el seminario hasta sus últimas consecuencias. Y sus últimas consecuencias son tener un norte que orienta nuestro pensamiento, nuestra acción, y que nos procura una capacidad de interpretación de lo que acontece alrededor nuestro en la sociedad y en el mundo, que probablemente no nos conducirá, no sé, a la gloria, pero nos conduce a tener una brújula al interior de nosotros mismos, que es lo que le compete aportar, por así decirlo, a la ética. ¿Ya? Ahora, yo agregaría que si hay algo impresionante en lo que cuenta Stigler, que es un pensador que hoy día estuvimos ocupados viendo un seminario sobre él, es que efectivamente el capitalismo, que ya no tiene mucho interés en la fuerza de trabajo, porque la fuerza de trabajo es lo que está rápidamente solicitado por la tecnociencia o suplantado por la tecnociencia, que la tarea del capitalismo, por su aumento de productividad y por pérdida de la plusvalía, puesto que tiene muy pocos obreros trabajando en la producción, es la venta, el comercio, ¿ah? El consumo. Y para eso le compete capturar el deseo. ¿Ah? No es posible la mantención de este régimen de producción inaudita de estupideces, de cosas que no satisfacen finalmente nada, incluyendo estos discursos según los cuales yo quiero dejar algo en mi vida en condiciones que los hijos no me pertenecen. Si me recuerdan, vale, pero aquello que le compete a cada hijo es tomar en sus manos y en sus brazos su propia vida. Y uno, a lo mejor como padre, es solo un recuerdo, una lagrimita por aquí, una lagrimita por allá, pero la vida de cada uno es la vida de cada uno. Evidentemente hay un punto que nos competiría políticamente. ¿Cómo resistimos al interior de la institución médica a este proceso de alienación constante y de generación constante de iatrogenia? Porque como bien decían nuestras compañeras, todos estos procesos no son inocuos, ¿sí? Y son generadores de iatrogenia, tanto biológica como psicológica. No, nada más. buenísimo. Bueno, eso. Gracias. Yo quería comentar algo.
bueno, sumarme a todo lo que acaba de decir el Sergio, se nota el esfuerzo de este año de trabajo. Eh, Solo quería hablar desde un lugar de habla claramente sobre el tema de la paternidad en parejas homosexuales o de la diversidad sexual. Lo que es llamativo es la posibilidad, y ahí creo que ustedes pusieron un punto muy crucial, que es mi deseo puede llevar o mi deseo puede ser superior a la posibilidad de que la mujer que está gestando fallezca o que vive una situación de vulnerabilidad. Eh, Creo que eso es crucial porque, y me parece bien cómo lo marcaron, porque sin dejar un sesgo como un sesgo como de discriminación, porque efectivamente me parece bastante razonable que se pueda adoptar en casos, por ejemplo, de chicos que en adopción, que ofrecer una posibilidad a una familia donde entregue afecto, amor y cariño y toda la preocupación para más adelante, eh, me parece más razonable que la posibilidad de ir a comprar un hijo a otro lugar del mundo, más que acá en Chile no se puede hacer. Creo que, creo que eso también desde la diversidad sexual nos hace una pregunta respecto a, ¿estamos tan dispuestos a plantear esta polémica? Porque por lo menos en España hay todo un debate entre el movimiento feminista y las diversidades por esa situación. Es decir, hombres gays, blancos, de plata, van al otro lado del mundo para comprar mujeres y sus úteros para poder tener hijos. Hijos que sean blancos igual que ellos, idealmente. ¿Ya? Entonces, ahí hay una situación de tensión que me parece que queda de manifiesto y creo que el seminario es una apertura para poder plantear esos debates. Así que, felicidades. Muchas gracias por su presentación. Corazones. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Se escucha o no se escucha? Sí. Sí. Hoy no levanté la mano, pero bueno, no sabía cómo hacerlo desde el cel. Sorry. Primero que nada, felicitar a las chiquillas por el excelente seminario que pudimos acá escuchar y bueno, ver gracias a la tecnología. Pero me surgió una duda. Bueno, es algo que siempre he tenido como dudas al respecto. Sin embargo, bueno, tengo que decir mi posición al respecto, pero bueno, quisiera saber más o menos cómo lo abordarían desde lo que ustedes investigaron, desde lo que ustedes leyeron, porque este tema tiene hartos nexos con el trabajo sexual, con la prostitución, ya que también hay, por ejemplo, hay muchos feminismos que hablan de que se está comercializando con el cuerpo de la mujer, porque claro, en este caso en la gestación subrogada, el útero si bien es lo que está en comercio, por así decirlo, sin embargo por el lado de la prostitución está el cuerpo femenino mayoritariamente, ya que también hay un mercado para masculino, pero en realidad lo que es mucho más prevalente a nivel mundial es en las mujeres. Y también ahí también se pasa a llevar en cierta manera el deseo. Quisiera saber más o menos cuál es la opinión al respecto, qué pudieron como sacar el limpio de las lecturas, ya que siento que era un tema que se rozaban harto y siempre me ha tensionado, de hecho. Eso. La verdad es que a nosotros también nos provocó lo mismo cuando revisamos el tema. No lo metimos en la presentación porque era un tema como para otro seminario, la verdad. Pero es verdad, uno tendería a pensar que también es una práctica, una situación que se da en mujeres, digamos, que lo necesitan, porque es un tema monetario. Pero imponer, digamos, una legislación, la mayoría de las veces lo que va a implicar es una criminalización de la práctica solamente para las mujeres. Y averiguando, porque en el fondo yo no, al menos no tenía mucho conocimiento del tema, llegamos a una lista de videos que hizo esta autora, la Leonor Silvestri, que se llama Práctica como Comercio Sexual, creo, en primera persona, si no me equivoco, y es una
serie de entrevistas que se hace a mujeres que ejercen la prostitución. Y la verdad es que te dejan como con una visión completamente distinta. Te dicen por qué ellas consideran válido este tipo de trabajo para ellas finalmente. Entonces, las tensiones evidentemente están ahí. No sé si la Connie creo que quería comentar algo con la misma línea. Ah, sí, a nosotros también nos generaron altas tensiones, un tema que cuando lo leímos fue como, pucha, como que en ciertos tópicos como que se parece mucho al tema del trabajo sexual, entonces, ¿cómo nos posicionamos frente a esto? Aquí, bueno, todas podemos tener distintas posiciones, pero algo que a mí personalmente me llama harto la atención es que, o que para mí marca la diferencia entre estos dos procesos, es que de partida sí he visto organizaciones políticas y sociales de trabajadoras sexuales que se han organizado, se han constituido, que han levantado la voz y que tienen demandas, tienen consignas y que de cierta forma se plantean como personas que voluntariamente deciden trabajar de esa forma y que además ellas no se bancan este concepto como de vender el cuerpo en el sentido de que todo el mundo, de cierta manera, trabaja con su cuerpo, le vende su cuerpo a una empresa, se desgasta, se trabaja, pero así no he visto, por ejemplo, organizaciones de mujeres, o mujeres, personalmente mujeres gestantes, que estén aquí como demandando, no sé, una legislación al respecto, sino que son, por el contrario, las parejas comitentes las que siempre conforman estas organizaciones que pelean por la legislación con respecto a la gestación por sustitución. Entonces, a mí me parece que eso ya te dice algo. O sea, por un lado tenéis mujeres que practican en primera persona el trabajo sexual diciendo, esta es nuestra posición y queremos que se nos respete, y por otro lado tenéis una situación en donde los únicos que abogan por la defensa de esta práctica son quienes se benefician de ella en términos como reales, porque si, como dijo la Cami, podemos decir, la mujer gestante tiene un beneficio económico, pero si se fijaron del porcentaje de ganancias de todo el proceso, es un mínimo porcentaje el que se va a la mujer gestante. Por otra parte, aquí tenemos una mercancía de por medio que es un niño al que tú estás como mandando a hacer de cierta manera, y que ahí leyendo harta literatura veíamos como declaraciones de niños que habían nacido mediante estas técnicas y que decían que básicamente sentían que los habían comprado, que ellos muchas veces decían, ¿por qué mis papás como que hicieron esto? ¿Por qué a mí me dijeron que fue por amor? Pero en el fondo intercambiar algo por dinero es comprar, y a mí eso hicieron conmigo. Entonces siento que hay varios matices que nos posicionan de distinta manera frente a la técnica de la gestación por sustitución con respecto al trabajo sexual, donde hay una infinidad de casos. O sea, por ejemplo, acá en Chile quizás no pasa mucho, pero en Europa existen situaciones donde personas en situación de discapacidad o de diversidad funcional, como le llaman ahora, no pueden acceder a una vida sexual de otra manera que no sea mediante el comercio sexual. Y en ciertos países existen como regulaciones con respecto a seguros de salud, por así decirlo, no son seguros como tal, pero que contratan regularmente a trabajadoras sexuales que prestan servicios a personas con discapacidad, y en el fondo estas trabajadoras sexuales, tú leís como testimonios y te dicen, uno no siempre va a tener sexo. O sea, a mí no me pueden llamar siempre prostituta, yo soy una trabajadora sexual, yo a veces voy y establezco como otro tipo de relaciones con mis clientes, sobre todo estas mujeres que trabajan con personas en situación de discapacidad, y desde esa perspectiva yo siento que el análisis toma líneas bastante distintas cuando te enfocas como en esa situación principalmente. Ok, muchas gracias chicas, estoy muy contenta. Agregar que la gente, como las trabajadoras sexuales, critican mucho como este intento siempre progre de hacerse lo héroe y la heroína, criticando una situación que no conocen desde dentro. Entonces también hay que tener ojo ahí, como en muchas otras situaciones. No sé si alguien más tiene algún comentario, duda. Yo tengo una duda. En estos términos, ¿la Organización de los Derechos del Niño hace alguna aparición respecto a este asunto? ¿Cuál es la postura que presenta frente a este
producto que se está vendiendo, que supuestamente para todo el mundo tiene sus derechos, tiene idealmente que cumplir ciertas etapas, y como mencionaban, hasta ellos mismos se sienten un producto más que alguien producto del amor, un individuo producto del amor. En realidad, desde la gente que ha tocado estas temáticas, uno de los principales derechos que se violarían, entre comillas, es esto de conocer la identidad, por ejemplo, desde donde tú vienes, porque en estos casos incluso pueden haber 6 personas involucradas, entonces finalmente a veces, en la mayoría de los casos, no van a saber quiénes fueron sus padres biológicos, y es una necesidad que se presenta en muchos casos, y no puede ser cumplida, porque finalmente no tienen acceso, por ejemplo, a esos datos. También pasa mucho que hay mujeres que prestan su vientre, que ya tienen hijos, y estos hijos ven crecer, digamos, a su hermano biológico, y después no saben qué pasó. Entonces eso también trae como hartas tensiones en estos casos de estas familias, donde evidentemente esos son como las principales tensiones que se dan. Ahora, si hay como organizaciones en el mundo que trabajen como en la defensa de los niños en esta práctica, la verdad es que eso desconozco, pero esos son como los principales problemas que al menos nosotros logramos ver. Ahora, con respecto como a organismos internacionales, por ejemplo, que trabajen en la temática de la niñez, no sé, UNICEF, un montón de cosas que podamos imaginarnos, no existe mucha pronunciación con respecto a la situación de la gestación por sustitución. El único organismo internacional que se ha pronunciado al respecto es el Tribunal de la Haya, que tiene como unos seminarios de bioética, una sección como de seminarios de bioética, que hacen cada ciertos años o todos los años, no estoy muy segura, pero cuando lo investigamos nos dimos cuenta que al final toda su como regulación va enfocada a tratar de universalizar la legislación con respecto a la gestación por sustitución, para que al momento en que un niño que nació por esta técnica viaje de un país donde su filiación está correcta a un país en donde la legislación no considera que su filiación está como debidamente hecha, por así decirlo, no se quede como sin derechos, sin parentalidad, sin nadie, sin tutor a cargo, sin tutor legal, por así decirlo. Entonces, los únicos esfuerzos que se han puesto, el único análisis que se ha hecho ha sido con respecto a esa línea, más que a tratar como de proteger el bien superior, sino que este niño al momento de emigrar no se encuentre con esta situación. Eso. Bueno, Muy agradecido, la verdad, de las cosas, por sus respuestas y su trabajo. Muchas gracias. me quería felicitar a la expositora, y muy buena presentación, muy sistemática. Y en nombre de la unidad de bioética, los invitamos a todos a seguir a la unidad en las distintas plataformas, en Twitter, Instagram, Facebook, de Bioética USACH, porque ya vamos a estar subiendo información sobre las distintas actividades, subiendo materiales, información, que probablemente vayamos a hacer un nuevo ciclo de seminario de ética y tecnociencia. Y bueno, ya estamos un poquito pasados a la hora, así que estaríamos cerrando. Y nuevamente felicitaciones a los presentadores, y gracias por su atención y por asistir a la presentación. ¡Bravo, bravo! Gracias.